El matrimonio igualitario o casamiento de parejas homosexuales es cada vez más una realidad en América Latina y esto es sin duda un avance, pero se mantiene y aumenta la homofobia que se transforma en un freno para cualquier política destinada a mejorar la situación de las parejas del mismo sexo que buscan vivir de forma común. ¿Es la homofobia el signo de identificación de la América Latina de nuestros días? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Cámara de Diputados de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Carolina Jiménez del canal de televisión de la Cámara Baja del Parlamento chileno. Bienvenido, Gonzalo. Es un placer nuevamente estar contigo hablando de una materia además que tiene una álgida discusión en nuestro país. La discriminación, la homofobia, qué pasa, hay o no matrimonio homosexual en Chile. Y paso de inmediato entonces a presentar a nuestros invitados. Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. También el diputado Ramón Farías del Partido por la Democracia. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? Hola. El señor Andrés Rivera, coordinador general de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, OTD. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y completa este panel Rolando Jiménez, el expresidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, que ha tenido una activa también participación en la búsqueda de los derechos de las minorías sexuales. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias también de mi parte. Y el mundo homosexual conquista derechos en América Latina, pero al mismo tiempo crece en muchos lugares de esta región la homofobia y la transfobia. ¿A qué se debe, Rolando, esta realidad? ¿Por qué es así? Bueno, esto tiene causas profundas y que se van a la cultura. Hay que señalar que somos tributarios de una cultura judeocristiana donde el rol de la sexualidad se le asigna determinados códigos y cualquiera que se salga de esa norma es sospechoso, es reprimido, y eso incluso tuvo expresión en el Código Penal chileno del 1875, cuando Iglesia y Estado era prácticamente una sola cosa. Y eso todavía tiene, por lo tanto, profundas raíces de carácter cultural que se van modificando muy lentamente. Si a eso le sumamos un peso político, fáctico muy importante de la jerarquía de las iglesias católicas y otras iglesias, bueno, es la mezcla perfecta para hacer que los cambios en estos temas sean mucho más lentos que en el resto de América Latina. Tan lentos que hasta el año 90 era penado con cárcel la homosexualidad en Chile. Diputado Faría, hoy tenemos la ley Zamudio, que nace después de un brutal asesinato a un niño solo porque era homosexual y que es una ley que es antidiscriminación, ¿no? Que impide la discriminación en Chile. Y el acuerdo de vida en pareja, que todavía está en discusión, uno de sus últimos trámites en el Congreso, que lo que busca es justamente normar las uniones civiles de minorías sexuales o también heterosexuales, darles un estatuto civil. ¿Es suficiente esto para terminar con la discriminación, con la homofobia en Chile? Yo creo que no. O sea, si pensamos que una ley va a solucionar un problema de fondo que tiene que ver con cultura, como decías tú, no. O sea, aquí hay un tema cultural también que tenemos que empezar nosotros a cambiar. O sea, yo siento que los chilenos somos tremendamente discriminadores en general, o sea, no solamente con el tema de los homosexuales, con los peruanos, con los negros, con los chicos, con los guatones. O sea, todas estas expresiones que nosotros utilizamos son discriminadoras. Yo creo que Chile es un país muy discriminador y por lo tanto el trabajo que dice relación con empezar ya a no seguir discriminando, aceptar que una lesbiana, que un homosexual son personas igual que cualquiera de nosotros, que tienen derechos, que somos todos iguales, es un trabajo profundo que hay que hacer. O sea, la ley, evidentemente que esta ley, falta otra que es la ley de incitación al odio, que también está en el Senado, y que también hay que avanzar en esa. Tenemos esta ley, tenemos la ABP, y tenemos que conversar respecto a la igualdad de derechos que tenemos todos, cuando estamos pensando en familia. ¿Qué es lo que es realmente familia? Es lo que definía antes, o define la Constitución, que es hombre-mujer, pero ¿qué es lo que pasa hoy día con los distintos tipos de familia que hoy día tenemos? Que no solamente tiene que ver con homosexuales y con lesbianas, sino que tiene que ver con la familia de los abuelos que se quedan con los hijos, la homoparental, etcétera. O sea, hay un cúmulo de temas que tenemos que tomar para poder avanzar efectivamente en la no discriminación y en la igualdad de todos frente a la ley y a nosotros mismos. Hablamos de discriminación y lo que ocurre en Chile no es muy distinto a lo que ocurre en Argentina, en Perú, en México. En estos casos
A mí me gustaría saber cuál es la dimensión internacional que tiene ir dando pasos para que el matrimonio homosexual se concrete en los países y tomar medidas para evitar la violencia, como en algunos casos, pero sobre todo la discriminación. ¿Cómo repercute eso en el colectivo, por ejemplo, con el cual tú trabajas? Bueno, expresamente yo trabajo con las personas transexuales. Yo soy una persona transexual. Biológicamente nací mujer y me asignaron como nombre María Georgina de los Ángeles Reira Duarte, sexo femenino. El trabajo que nosotros hacemos es tratar de visibilizar la realidad transexual, pero desde el derecho humano, desde el reconocimiento a que nosotros podemos decir esto es lo que somos y no necesariamente lo que se nos impone al minuto de nacer. ¿Cuáles son los avances que se han obtenido? Recordemos, Argentina tiene una de las leyes de identidad de géneros más avanzadas que hay en Latinoamérica. Después sigue Uruguay. Hoy en Chile también, diputados, se está conversando y se está discutiendo sobre el proyecto de ley de identidad de género que nosotros ingresamos el año pasado al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos. Ya hemos tenido visitas de algunos expertos, nos quedan 2 sesiones más de expertos y después esperamos pasar a una votación después de un debate de análisis sobre qué es efectivamente la identidad de género y que si es un derecho o no. Nosotros obviamente decimos que es un derecho, y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra persona y nuestro cuerpo. O sea, hoy en día las personas transexuales, para poder acceder a un proceso de cambio de nombre y de sexo, somos sometidos, por ejemplo, a obligación de operaciones. ¿Operaciones para qué? Para normalizar cuerpos ¿desde qué punto de vista? Desde lo que debe tener un hombre y debe tener una mujer. Yo soy un hombre con vagina y eso no me hace más hombre ni menos hombre, porque lo primero de mi esencia es que soy un ser humano. ¿Qué más dice nuestro proyecto de ley? Que no nos tienen que pedir certificado. Nos están pidiendo evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para acceder, por ejemplo, a haberme sacado los senos. ¿Por qué? ¿Acaso las personas que se operan, se hacen cirugía estética, se colocan senos, se colocan glúteos, se sacan senos, se sacan glúteos, les piden certificado? No se los piden. ¿Y por qué a nosotros? ¿Porque somos transexuales? ¿Qué significa eso? ¿Que somos una categoría diferente de ser humano? Lamentablemente sí. En Chile y en Latinoamérica sucede que cuando uno dice que es transexual, pierde la categoría de ser humano. Inmediatamente se le castiga socialmente y culturalmente, y cuando uno pierde esa categoría, le pertenecemos al otro y la otra, en derecho y en cuerpo, que es lo peor. A mí me gustaría conocer cuál es la visión de Judith, porque nuestra Constitución dice que nacemos libres, todos con los mismos derechos, y está ahí marcado, ¿no es cierto?, en letra impresa a fuego, pero sin embargo nuestras acciones son tan distintas en la realidad. ¿Cómo ves tú este tema en Chile y en América Latina? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que va en la línea de lo que dijo el diputado, es que al final la ley queda letra muerta si no la implementa. Y la eficacia de la prohibición de discriminación, que es una norma en Chile a través de la ley antidiscriminación, también a través de la obligación de igualdad en la Constitución, pero especialmente a través de los tratados internacionales que Chile y muchos países de Latinoamérica han ratificado. Allí se prohíbe toda discriminación por una serie de categorías que se llaman categorías sospechosas. Entonces, en el momento que yo, como Estado o persona privada, hago una diferencia entre una persona que tiene esa categoría y no la tiene, en ese momento el Estado o la persona privada que hace esa diferencia tiene que justificarla. Y allí es justificar por qué trato distinto una persona con tez oscura que una persona con tez blanca. ¿Por qué trato distinto a una persona homosexual, heterosexual, transexual o de otras minorías, etnias, etcétera? Y estas categorías están hoy en día inscritas en el derecho internacional y los tribunales internacionales, en ese caso la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido enfáticos en decir eso es una obligación del Estado de implementar y eso afecta, como se dijo en un caso contra México, sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, es un asunto societal también. El Estado tiene la obligación de cambiar las estructuras violentas, discriminatorias en la sociedad para que efectivamente las leyes puedan
tener su efecto. En el caso de Chile, evidentemente hay todo un debate. Todavía, en el caso de otros países de América Latina, se ha avanzado bastante en legislación. Pero sería interesante saber cómo un país como el tuyo, como Alemania, enfrentó este problema. Porque a mí me da la sensación de que hay una diferencia muy grande. En la mayoría de los países de América Latina se busca la vía judicial para resolver este tipo de problemas. En el caso de Alemania fue la política la que asumió el asunto y legisló al respecto. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue eso? Uno podría ir explicando las diferencias entre sistemas presidenciales, parlamentarios, donde el proceso a lo mejor es distinto, el rol de la Unión Europea en marcar ciertas directivas, pero quiero enfocarme más bien en la complementariedad de la legislación con las acciones judiciales. En Alemania también, y hubo el año pasado, un fallo muy importante sobre adopción sucesiva, eso lo traduzco así, que es básicamente cuando una persona adoptó y su pareja después adopta el mismo niño en una familia, y eso era antes abierto solamente a parejas heterosexuales, y el Tribunal Constitucional alemán dijo que eso era discriminatorio y se tenía que abrir a parejas del mismo sexo también. Entonces ahí también son los fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos que están efectivamente discutiendo esos temas, tal como acá. Pero ni los fallos solos, ni la legislación sola van a poder llegar a la no discriminación, a una sociedad sin discriminación, sino más bien yo creo que el enfoque tenemos que tener en las políticas públicas. Y si es un fallo que nos llama la atención para eso, bien. Si es la ley, bien. El tema de las políticas públicas es algo que ustedes también han reclamado a propósito de la ley Zamudio. Nosotros en Chile tenemos la experiencia de que se le quitó, ¿no es cierto?, la tuición a una mujer por ser lesbiana, la tuición de sus 2 hijas, un caso que llegó justamente a la Corte Interamericana, que falló a favor de este matrimonio homosexual o unión homosexual. Y sin embargo, nosotros, claro, los avances, está esta ley Zamudio, antidiscriminación, pero ustedes han dicho que esto no se ha traducido en políticas a nivel de Estado y por lo tanto son letra muerta. A ver, yo diría que ahí, para complementar lo que decía Judith, la estrategia aquí en Chile también han cursado por el lado político, por el lado judicial y por el lado legislativo. Y a Ramón le conta que ya hemos metido 20 o más años en el Congreso gestionando políticas, intentando resolver políticas públicas. Hoy día lo que ha pasado es que hay un salto positivo. La ley antidiscriminatoria, a pesar de las carencias que tiene, permite el despliegue incipiente de políticas públicas. Y nosotros hemos ido ministerio por ministerio, servicio por servicio. Mire, en el tema de diversidad sexual, en economía nos interesaría ver esto, en educación esto, en trabajo esto, y estamos trabajando. Pero además han habido políticas que se han implementado incluso antes de la ley antidiscriminatoria. Por ejemplo, empezamos una experiencia piloto con la población trans, masculina y femenina, que permitió el despliegue de una normativa que permitía que las personas usaran su identidad de género, por ejemplo, en la salud. Y hay una política trans de salud integral para la población transgénero que incluso contempla las operaciones de reasignación sexual. Entonces, hay una serie de cuestiones. En educación, el año pasado, a partir de la ley antidiscriminatoria, se logró sacar un manual distribuido, elaborado en conjunto con el Ministerio de Educación, que habla de familias homoparentales. Es decir, la política pública, la ley antidiscriminatoria, permite el despliegue incipiente. Ahora hay que profundizar eso porque, pues bien es cierto, mucha gente, por ejemplo, no conoce la ley antidiscriminatoria, cuáles son sus alcances. Se han presentado 47 denuncias por ley antidiscriminatoria recién en 1 año y medio, casi 2 años de vigencia de la ley. Por lo tanto, hay mucho todavía que hacer, pero yo creo que vamos en el sentido correcto y además estamos discutiendo en el Congreso otras leyes que van a complementar la ley antidiscriminatoria. Entonces, estamos en un estado de situación donde se empiezan a cosechar los frutos de más de 20 años de trabajo en estos temas. En el Parlamento chileno se están produciendo algunos avances por lo que acabamos de escuchar, pero esto es reciente. En general, el Parlamento ha tenido una actitud completamente distinta en el pasado. ¿A qué se debe? ¿Desconocimiento del tema? ¿Se debe a que los parlamentarios están más preocupados de otras cosas? ¿O se debe también a que un sentimiento homofóbico está presente en la mayoría de los parlamentarios?
Yo no sé si hay un sentimiento homofóbico mayoritariamente, sino que yo diría un tema cultural, un tema de incluso de negarse a discutir este tema en el Parlamento, como que no era un tema que había que tocar ahí, ¿no? Es como también la lucha que se vio en otro aspecto. ¿Se cruza entre los partidos esto mismo? Yo te diría que sí, que es cruzado, sí. No podemos acusar aquí a la UDI, que sin embargo mayoritariamente se oponen, digamos, pero aquí no, la derecha, pero no podemos acusarlos a ellos. La UDI, más que Renovación Nacional, que también es derecha, pero es derecha un poco más moderada, no podemos acusarlos a ellos completamente. Se cruza, digamos, también para este lado. Ahora, yo creo que este Parlamento ha madurado, o sea, yo siento que el Parlamento de hoy día, de este año 2014, es un Parlamento más maduro, es un Parlamento más abierto a discutir los temas. Otra cosa es que lo saquemos, lo aprobemos o no, pero sí a discutirlo, o sea, llevarlo sobre la mesa, a que estemos en una comisión discutiendo el tema y además abriéndonos la testa para efectivamente poder entender la discusión. Fíjate que hace poco me hicieron una entrevista. Me vinieron a entrevistar por el tema de la ADP y de la posibilidad de que se adoptara a través de la ADP, se adoptaran además a los niños, a los hijos de esas parejas. Entonces yo les decía, ¿por qué no les vamos a dar la opción a que efectivamente puedan adoptar? Porque estaban solamente pensando, porque yo les puse el ejemplo, yo contraigo la ADP con mi mujer, o sea, tengo una pareja y tengo una ADP. Yo tengo un hijo que viene hace muchos años, yo muero. ¿Por qué mi mujer no va a tener la posibilidad de ella quedarse con ese niño que él le llama mamá? Entonces el periodista me quedó mirando y me dijo, sí, en realidad, bueno, ¿en qué cambia entonces si en vez de mi mujer fuera mi hombre? o de mujer a mujer a hombre. Entonces, es el cambio de mirada que yo creo que hoy día también este Parlamento lo está empezando a hacer. Ahora, yo tengo la impresión que desde el punto de vista más emocional, los chilenos y en mucha magnitud, en Latinoamérica sobre todo, le tenemos miedo a lo distinto. Pero además a mí me gustaría conocer ese punto de vista respecto de este tema tuyo, pero además, ¿cuál es la función que ha cumplido la Iglesia Católica, a la que hizo referencia al comienzo de este programa Rolando, que tiene una amplia presencia en América Latina en estas materias? ¿Cuál es el rol que ha jugado la Iglesia Católica? A ver, sin duda la Iglesia Católica, desde su punto de vista de la creación de Dios, de hombre y mujer, para ellos nosotros somos absolutamente antinatura y no somos creados por Dios, sino que somos creados por alguien más, que no es Dios. Ahora, como movimiento y personalmente, nosotros hemos tratado de mantenernos bastante alejados de esta discusión religiosa propiamente tal, ¿no? La consideramos bastante nefasta, nos incomoda profundamente que la Iglesia quiera meterse en nuestras camas, o sea, personalmente no me gustan los tríos. Es una lata que la Iglesia siempre esté tratando de ver qué es lo que uno hace en la cama, cómo lo hace, porque lamentablemente tiene una mirada súper genitalizadora. O sea, esto no es solo decir transexuales, sino qué es lo que tienen entre las piernas. No es solamente decir homosexuales, sino cómo lo hacen, ¿no? Y eso es desgastante al final. Nosotros lo que intentamos hacer es seguir el curso de nuestra vida y mostrar que somos seres humanos como todos y como todas. Ahora, ¿qué es lo que pasa específicamente en el tema transexual? Hay mucho desconocimiento. Claramente una ley, y la ley que yo no me cabe duda que se va a aprobar, la ley de identidad de género, no va a solucionar la temática. Esto tiene que pasar por educación, pero educación desde el jardín infantil. Esto debe incorporarse en los colegios, tenemos que tener educación en derechos humanos, tenemos que tener educación en diversidad, pero una educación verdadera y real, no lo que tenemos hoy en día. O sea, no podemos estar pensando que a los niños les vamos a estar enseñando si tienen o no relaciones sexuales y si usan o no condones, sino le tenemos que pasar los preservativos, efectivamente, y enseñar desde, ojalá, que tengan 7 o 8 años, a que lo tienen que usar. No podemos seguir tapándonos a una realidad existente. Y por otro lado, creo que también tenemos que empezar a incorporar que hay diferentes cuerpos y hay diversidades de cuerpo y que somos un aporte a la sociedad. Y somos un aporte al conocimiento de la diversidad. No somos un problema. Nosotros que somos transexuales no nos consideramos un problema. Y tampoco es que nacemos en un cuerpo equivocado. Mi cuerpo no es el equivocado. Pero sí creo que estamos en una sociedad que le falta evolucionar a que hay diferentes cuerpos. Y que no somos genitales, sino que somos seres humanos y personas. Y cuando evolucionemos ahí, creo que nos vamos a entender muchísimo mejor. Rolando, el Papa Francisco
dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Si una persona es gay y busca al Señor y tiene voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Cómo recibió usted estas afirmaciones del Papa? Si uno mira diversas frases que el Papa actual ha emitido, uno podría decir, es que este es un Papa distinto, es un Papa buena onda, es un Papa que es más inclusivo. Pero la realidad muestra que no. Una cosa son las frases que dice Papa Francisco y otra su actuar cotidiano. Y yo no veo, por lo menos, ningún cambio en la doctrina profunda de la Iglesia Católica respecto de la diversidad sexual. ¿Es una mera declaración de intenciones o usted cree que él puede generar cambios al interior de la Iglesia Católica? Que va a generar cambios fundamentalmente al interior de la Iglesia que tienen que ver cómo se administra a sí misma, pero no creo que haya una evolución respecto a la doctrina cristiana católica respecto a la diversidad sexual, porque si no, y por ejemplo respecto del tema de los abusos, porque el tema de los abusos no se remite solo a Chile, es cuestión de mirar en Argentina, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en México, lo que ha pasado. Yo creo que aquí hay una operación de maquillaje, de ayornamiento del Vaticano y del Papa actual, pero no veo señales concretas. ¿Cuáles son las reales opciones de avanzar en el derecho y en la no discriminación en Chile y en América Latina, en términos reales, igualitarios, no con pequeñas pinceladas o maquillaje? Yo creo que la respuesta suena fácil y es muy difícil a la vez. Cumplir las obligaciones que todos los estados de Latinoamérica y el Caribe ya contrajeron a través de la ratificación de tratados, donde efectivamente se comprometen a erradicar la discriminación y la discriminación estructural. Y allí la implementación de políticas que están conformes con estas normas, con estas obligaciones, leyes que efectivamente están conformes con la prohibición de la discriminación. El Estado tiene discreción de cómo implementarlo. Pero el resultado y el proceso no pueden ser contrarios. Y en ese sentido también tal vez agregar un elemento al debate, la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en estos procesos son fundamentales. Hay un derecho a la participación. La discusión en ese sentido es importante, hay un derecho a eso y el debate, yo creo, no solamente cumple con ese derecho, sino también nos permite romper estereotipos, informar y en ese sentido avanzar hacia una sociedad menos homofóbica, pero en general menos discriminadora. Un escritor peruano, Vargas Llosa, dijo que seguramente lo más terrible de ser lesbiana, gay o transexual en países como Perú y Chile no son esos casos más bien excepcionales, sino la vida cotidiana, condenados a la inseguridad, al miedo y la conciencia permanente de ser considerado y llegar a sentirse un reprobo, un anormal, un monstruo. ¿Es propio de Chile esto solo o es algo que observamos a nivel de toda América Latina? Chile, Perú, digo. No, la realidad respecto de este tema de la diversidad sexual en América Latina es bastante homogénea. La diferencia está que hay más avance en algunos países respecto de los otros. Chile, Perú, Bolivia son algunos de los más atrasados. En Chile recién tenemos hace 1 año y medio, 2 años, una ley contra la discriminación. Una larga lucha de 7 años permitió tener una ley que además no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, ya estamos ingresando en los próximos meses un nuevo proyecto para mejorar la ley antidiscriminatoria. Y, por ejemplo, la situación en Centroamérica respecto a este tema es ferozmente abusiva. Allí el peso que tiene la nunciatura apostólica del Vaticano es enorme y bloquean cualquier avance que tenga que ver con los derechos de las mujeres, con los temas de género, con los temas de diversidad sexual. Allí el atraso es como si estuviéramos en los años 40 y por lo tanto... Pero no solo los católicos. No solo los católicos, por cierto, también los evangélicos. Y en ese contexto, por lo tanto, hay mucho aún que hacer en América Latina y aquí los que han cruzado la valla en ciertos estándares internacionales son, por cierto, Brasil en alguna medida, Argentina y Uruguay, pero el resto de América Latina, y para qué hablar de Centroamérica, están con un atraso enorme respecto a estos temas. Los asesinatos de odio en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, por orientación sexual o identidad de género, son pan de cada día. Ahora, diputado Faría, ¿no siente que el Parlamento chileno también es tímido en sus avances y que da una señal errática al hacer un acuerdo de vida en pareja, pero no una ley de matrimonio homosexual con todas sus letras? O sea, aceptamos pero a medias los derechos de los demás.
tema. Es que si nosotros observamos cuándo fue hecho esto, cuándo parte esto, teníamos un parlamento muy distinto al de hoy día. O sea, nosotros tenemos, culturalmente hoy día, nuestras generaciones son generaciones más homofóbicas que las generaciones más jóvenes. Hoy día los jóvenes son mucho más libres, aceptan, no se cuestionan, no miran raro, no utilizan palabras que uno utilizaba, descalificatorias, etc. Por lo tanto, también hay que mirar los tiempos históricos en que va ocurriendo lo que ocurre dentro del Parlamento. Y efectivamente yo creo que, claro, si uno ve, uno dice, pues, ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no hacemos más? Pero ahora es el momento de hacerlo. O sea, yo creo que ahora es el tiempo. Estamos trabajando el tema de la ABP, vamos a empezar a conversar, a hablar del matrimonio igualitario, o sea, estamos avanzando de acuerdo a la historia y al momento histórico que hoy día el país está viviendo. Pero ¿cuánto pesan las iglesias? Porque no solamente la iglesia católica en Chile, sino que la evangélica se opone tenazmente al matrimonio homosexual, por ejemplo. Y eso fue parte de la última campaña presidencial y las declaraciones de la propia candidatura que fue electa nunca fue tampoco clara respecto de eso, porque los evangélicos también dan muchos votos, pues, diputado. Son batallas duras. Yo creo que las presiones son fuertes, las presiones de la Iglesia Católica. O sea, yo cuando estaba en San Bernardo... ¿Evangélica también, diputado? Sí, no, también, sí, pero cuando a mí me tocó estar en San Bernardo, o sea, el obispo de San Bernardo en esa época, señor Errázuriz, en la catedral de San Bernardo, cuando yo iba pasando por fuera de la misa del día domingo haciendo campaña, él decía, no voten por aquellos que están por que los homosexuales tengan derecho. También con el divorcio. Y lo decía, claro, y lo decía fuerte, y me mandó una carta y todo. O sea, pero hoy día, bueno, yo evidentemente yo no cedí a esas presiones, ¿no? Y mucha gente votó por mí finalmente, porque yo creo que la gente al final, si bien es cierto, escucha a sus pastores, que está bien que los escuchen, pero también toma sus propias decisiones y conclusiones. No es un primer paso las uniones civiles y después el matrimonio. No, nosotros entendemos que son dos legislaciones distintas. Sí, claro. Y existen en muchos países uniones civiles, en unión concubinaria se llama en Uruguay, y paralelamente se legisló sobre el matrimonio igualitario. Pero no Rolando, es un premio de consuelo. Yo lo sé, Rolando, pero da la impresión de que se partió por unión civil porque no había los votos para una ley de matrimonio sexual con no, por cierto, en ese contexto las organizaciones de la diversidad sexual o cualquier organización tiene que ser responsable políticamente y por lo tanto era absurdo hace 10 años atrás, cuando nosotros presentamos el primer proyecto de ley de uniones civiles, el año 2003, era absurdo en ese momento políticamente y con viabilidad política hablar de matrimonio. Por lo tanto, pero no es que una cosa sea primero que la otra en función de que cada una tiene su propio mérito. Sí. Las leyes de uniones civiles son tan importantes, son tan relevantes como la ley de matrimonio democráticamente al acceso a todo el mundo. Yo creo absolutamente eso, perdón, y decir lo siguiente, la política es el arte de lo posible. Tampoco se trata de suicidarse. No, claro, Entonces, hacerlo en un momento incorrecto, primero tú matas una probabilidad de un proyecto de ley que no va a poder verlo en un año más. En cambio, si paras un poco o moligeras un poco, puedes avanzar. Yo creo que la idea es avanzar, no quedarnos estáticos. ¿Significa eso de que Chile está cambiando en comparación, por ejemplo, con los tiempos de la dictadura, donde la idea machista llevó incluso al dictador en su momento a acusar a todo el ejército alemán de homosexual, ¿no? De pelucón y marihuanero? ¿Quiere decir que Chile está cambiando? ¿Cómo vivieron esa etapa ustedes, la etapa de la dictadura? ¿Y cómo viven el Chile de hoy? Claramente Chile está cambiando, estamos creciendo y estamos madurando. Pero nos falta mucho todavía. ¿Cómo se vivió esa etapa las personas transexuales? Lamentablemente, a pesar de que nosotros presentamos estos informes a la comisión para que validara, la comisión Valls, para que validara las discriminaciones y brutalidades sucedidas a nuestras compañeras, nosotros tenemos compañeras transexuales que fueron violadas reiteradas veces y por reiterados militares en dictadura. Tenemos una compañera transexual que defecaron en su cara, que orinaron en su cara y que ella quedó con un diente y una muela, producto de la pateadura y la cantidad de golpes que le dieron los militares solo por ser transexual, que en ese minuto era un hombre vestido de mujer, en el fondo un mariconcito o un hombrecito vestido con falda, y les pegaban y las violaban. Y no está tan lejos de lo que hoy día puede suceder. Nosotros hemos tenido algunos casos de compañeras transexuales que en la noche son detenidas, son llevadas a la comisaría y les tienen que hacer sexo oral a los carabineros para que las suelten. O sea, tan lejos no estamos de realidades. Independiente que la dictadura fue brutal, pero aún falta muchísimo en nuestras fuerzas públicas y armadas por aprender.
Pero en este cambio, lamentablemente, estamos dejando fuera algo súper importante, que son los menores de edad. Yo no me hice transexual a los 18 años. Yo nací transexual. Y aquí se está olvidando cuál es la realidad de los menores de diversidad sexual en general, homosexuales, lesbianas y transexuales. Y hay cierto temor de hablar sobre menores de edad. Si ya hay un pánico de hablar sobre homosexualidad, transexualidad y lesbianismo, cuando uno dice menores, no, los menores no, porque los menores no sienten, los menores no piensan, los menores no pueden tomar decisiones. Mentira. Yo tenía 4 años cuando me pusieron una falda para ir al colegio, como niña, y lo primero que hice fue tomar una aguja, un hilo y coser la falda al medio y hacerla pantalón. Tenía 4 años. Nosotros tenemos una niña de 5 años que es transexual, que legalmente es Juan, y ella siente y sabe que en realidad es Daniela. ¿Pero y qué pasaba con tus papás? Porque también tengo tú dices 50 los niños. años. Estamos hablando de una generación súper pero no antigua. es solo el Estado, el gobierno, somos todos. O sea, hay un tema muy profundo, hoy en día ¿no? tenemos una sociedad bastante más preparada y tenemos padres también más aguerridos, más fortalecidos y más preparados. Esta niña, Daniela, tomó una tijera y le dice a su mamá: si yo me corto el pene, ¿puedo ser niña? ¿Qué responde esa madre? ¿Qué hace esa madre cuando hay una legislación que ni siquiera protege a su hija? ¿Dónde está el interés superior del niño? Y en ese sentido, Judith, de la experiencia internacional, ¿qué tan importantes son la legislatura y la educación para hacer los cambios culturales? Porque siempre en el Parlamento se discute acá que es necesario legislar para que la legislación provoque el cambio cultural. Pero también la educación debe tener un rol muy importante, como se ha hecho referencia en esta conversación. ¿Qué es lo que dice la experiencia internacional en esto? La experiencia internacional claramente también parte de la legislación, pero a veces la legislación también es producto de un cambio cultural, social, y de alguna manera van de la mano, pero claramente una legislación sin políticas públicas de educación, de cambios en los ministerios, educación claramente, pero también salud, vivienda, en todos los ministerios, justicia, y en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, no va a tener efecto. No actúa la ley simplemente por estar ahí. Lo que sí, un ejemplo tal vez. Yo un ejemplo, ¿me puedes dar otro? El que en Estados Unidos se integren homosexuales a las Fuerzas Armadas. ¿Eso es un cambio, por ejemplo, que genera las modificaciones culturales? Yo creo que sí, es una señal, Ya. pero hasta que efectivamente las personas homosexuales en el ejército no sean discriminadas en el día a día, allí necesitamos además un cambio cultural. El ejemplo que te iba a dar es, Alemania aprobó recientemente la posibilidad de inscribir un niño que es intersex, entonces que nace con genitales ambiguas, que no se pueden claramente identificar como femeninas o masculinas, sin asignar un sexo, con lo cual le pueden dar tiempo para ver cómo se autoidentifica la persona. Y va a haber un cambio también de poder, cuando sea adulta, la persona eventualmente marcar un tercer sexo, una X en vez de M y F. El gobierno de la presidenta Bachelet se comprometió a aportar medidas legales para ayudar a resolver muchos de los problemas que tenemos hoy día en este campo. ¿Hacia dónde se encamina hoy el debate? ¿Qué resultará como ley finalmente? ¿Cuál será su contenido, Rolando? Bueno, el gobierno le puso urgencia al acuerdo de vida en pareja, suma urgencia, y estamos discutiendo ya los artículos en el Senado. Debiéramos, de aquí a finales hasta antes del 21 de mayo, debiera estar terminado de tramitarse esas indicaciones y por lo tanto pasar a sala y votarlo en particular, y de ahí queda el trámite en la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que va a haber acuerdo de vida en pareja listo para promulgarlo los últimos meses de este año. Y por lo tanto, y paralelamente el gobierno ha señalado su voluntad de desatar una conversación, lo que es medio raro, porque la discusión ya está desatada. Ahora, seguramente van a generar algunos mecanismos de participación, de discusión respecto al tema del matrimonio igualitario, y al final de ese proceso el compromiso que nos ratificó la ministra, secretaria general de la Presidencia, y el ministro vocero, es que se
enviaría un proyecto de ley. Si eso no ocurre de aquí a mediados del próximo año, que el gobierno envíe su propio proyecto, nosotros vamos a reflotar, tanto por la Cámara como por el Senado, proyectos de ley que van a ser mociones parlamentarias, que ya tenemos los diputados y los senadores dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, paralelamente tenemos que avanzar y el gobierno está de acuerdo, vamos a presentarle en las próximas semanas un texto para mejorar la ley antidiscriminatoria, porque la ley antidiscriminatoria fue tijereteada, fue mutilada por razones estrictamente conservadoras, bastante transversales. Hay una disposición política, tanto del Ejecutivo como de ambas cámaras, de avanzar en estos temas. Ahora, eso no implica que no hay resistencia, hay feroces resistencia. Y hay una serie de personeros de la política, de la cultura, de las artes, que tienen mucho poder fáctico, mucho poder político y económico, que sin duda van a dar una batalla en contra de estos temas. Pero ahí estamos construyendo alianzas, estamos construyendo voluntades. Mayoritariamente las cifras de apoyo a matrimonio igualitario, a ley de identidad de género, a la ABP, son crecientes y por lo tanto tenemos la convicción de que la pelea cultural la ganamos. Ahora eso hay que traducirlo en leyes y hay que traducirlo en políticas públicas eficientes respecto de todos estos temas. Vamos a tener una sociedad en la cual va a haber más comprensión, una sociedad en la cual las generaciones antiguas desde luego no, van a decir, no, esto es una aberración, no puede ser, no puede ser de esa manera. Es decir, hay un avance, pero ¿qué significa ese avance en definitiva? Para futuros avances. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, de otros países, como Uruguay, por ejemplo, o de Argentina? Uruguay y Argentina. A ver, primero, aclarar una cosa. Las leyes en general, la de ABP, matrimonio igualitario e identidad de género, no son una prioridad para el movimiento LGBTI. Nuestra prioridad es la educación en derechos humanos y la educación en el respeto a los derechos humanos. Esa es la prioridad. Lo segundo, en relación a los avances que han habido, claramente Uruguay y Argentina nos están marcando una pauta y nos están mostrando una pauta y nosotros creemos que los avances que se puedan lograr en Chile se van a sumar a ser un ejemplo para que el resto de los países de Latinoamérica sigan legislando sobre la materia. Pero insisto, la legislación no va a solucionar el problema, esto lo tenemos que atacar de raíz y la raíz es la educación. Claramente la educación. Nosotros debemos tener programas de derechos humanos y de diversidad sexual en los colegios desde el jardín infantil hasta la enseñanza media. Pero ahí la resistencia seguramente va a ser mucho mayor a la que puede tener este proyecto para vida en pareja o matrimonio sexual. No lo veo tan así. Yo creo que la gente a la medida que se va educando va aprendiendo, le va perdiendo el miedo a lo desconocido. Cuando uno habla de transexualidad, a veces, ¿qué se imagina? Se imagina tacos, trasero, senos, plumas y escándalo y drogas y alcohol. Que puede ser una realidad y que de hecho lo es cuando no hay oportunidad en la vida para subsistir y salir adelante. Pero también es conocer al otro y la otra. También es darse cuenta que nosotros somos seres humanos como todos y como todas. También es darse cuenta que reímos, que lloramos, que podemos amar, que podemos enojarnos, que podemos estar en discrepancia con ciertas cosas, pero que también podemos conversar. Darse cuenta que el otro y la otra es un ser humano, eso es lo básico. Ahora, digamos que también había un avance desde la propia comunidad LGTBI en Chile. Se usa mucho la expresión de salir del closet. Y no sé si concuerdan con esta opinión, y es que la misma comunidad se ha empoderado en materia de enfrentar el temor también a abrir sus problemas y a ir a los legisladores para combinarlos a avanzar en materia igualitaria. ¿Ustedes sienten que también desde esa comunidad a ustedes los ha obligado a actuar? Yo creo que sí, yo creo que la presión legítima, digamos, también ha ayudado a empezar a conversar el tema, a obligarnos a hablar, porque esto se habla pero por debajo. Sí, compadre, estoy de acuerdo contigo, no te preocupes, pero cuando me toca hablar en público, ahí me hago el leso, etc. Yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido en Chile hoy día, a raíz de todo el trabajo que han hecho estas organizaciones, es que efectivamente nos han llevado a discutir esto sobre la mesa, no debajo de la mesa, como fuera del closet, no dentro del closet, sino que afuera, porque efectivamente ellos han perdido el miedo, la sociedad también está siendo, si bien es cierto, sigue siendo discriminadora, es más tolerante. O sea, hoy día no se olviden de que hemos tenido humoristas que han tenido que pedir disculpas por sus chistes. Y un parlamentario, ahora electo, que durante la candidatura para el Parlamento reconoció que era homosexual porque estaba siendo chantajeado. Además, claro. O sea, hemos tenido en definitiva hoy día... El único parlamentario, si no hay... Que ha dicho que es homosexual. Claro.
Y a causa, digamos, de que lo obligaron. Claro. Pero en definitiva yo creo que estamos avanzando hoy día en discutir sobre la mesa los temas, este tipo de temas. Estamos aprendiendo a discutir además de una manera mucho más abierta. O sea, antes se hablaba de los homosexuales o de la lesbiana como una cosa turbia, lo que tú dices, o sea, para el chiste, o son prostitutas o prostitutos, punto, digamos, ¿no? Hoy día hay una conversación mucho más profunda, hay una riqueza, digamos, en la discusión que te permite además abrirte a decir, oye, si nuestra Constitución dice que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿por qué yo voy a discriminar? No solamente en esto, sino que en todo. Entonces, claro, si yo no quiero que a mí me discriminen, ¿por qué yo voy a estar discriminando? A mí me llama la atención que un país tan abierto como Estados Unidos, uno ve recién a Jodie Foster, que uno la ve, ¿no es cierto?, en el cine hace muchos años, y recién ahora dice, sí, salgo del closet. Y uno dice, bueno, ¿qué espera uno para Chile y para Latinoamérica? No, pero Gonzalo, respecto a lo que tú decías, los cambios están ocurriendo hoy, si no es de función... La sola discusión o el anuncio de los proyectos de ley desatan discusiones políticas, culturales muy relevantes. El ABP, la ley antidiscriminatoria, las políticas públicas que hemos promovido y hemos enunciado por mucho tiempo, han provocado ese cambio cultural. No sería posible discutir las leyes que estamos discutiendo si el cambio cultural no hubiese operado. Les voy a contar, en Estados Unidos, los movimientos hace 10 años, los movimientos homosexuales, por las lucas que tenía, por la capacidad política que tenía, lograron instaurar plebiscitos en muchas partes, en muchos estados para el matrimonio igualitario. Los perdieron en todos. ¿Y por qué los perdieron en todos? Porque no habían hecho el trabajo cultural que nosotros sí hicimos. Hicimos el camino más largo, pero el camino más seguro. Hoy día no hay retorno respecto a estos temas. O sea, ahí hay una labor importante que han hecho ustedes para generar ese cambio en la conversación. Sin duda alguna. Así llegamos al final de este programa y desde luego estamos viviendo una región, América Latina, donde los cambios se palpan, se sienten, se ven, pero tan importante como eso es aprender a vivir en paz y en convivencia con quienes piensan y son diferentes, sobre todo aprender a escuchar y ser tolerantes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.